Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí en Kinesio Noticias, en otro programa. Seguimos transitando este camino para poder aportarle herramientas a todos ustedes para tener una mejor calidad de vida hoy en día con las diferentes posturas, los diferentes problemas del vivir cotidiano, de la agilidad del tiempo, de cómo uno vive acelerado, del estrés y la necesidad de contar con un kinesiólogo para que nos solucione varios problemas. En este caso estamos en este programa con Priscila Thun, una kinesióloga que se dedica sobre todo a osteopatía, pero que nos va a venir a hablar de muchos otros temas. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, buenas tardes, muchas gracias. No, sobre todo vos por sumarte a este espacio a Kinesio Noticias que tratamos de informarle a la gente porque muchas veces tenemos diferentes signos en el cuerpo que desconocemos por qué vienen. Exactamente, y está bueno poder aclarar que todo tiene que ver con todo y relación con todo, como para que uno pueda entender un poquito mejor cómo funciona el cuerpo. Y en ese sentido escuchamos muchas veces esta palabra, pero ¿de qué se trata? Osteopatía es una terapia global, holística, en la que trabaja con terapias manuales para restituir el cuerpo y evitar la enfermedad. Bueno, tiene principios justamente 4 principios que hablan, los más importantes que hablan, que está bueno explicarlos para que la gente entienda de qué trata. El primero es la globalidad, la integridad del cuerpo que se toma como una unidad completa en la que todo está relacionado con todo, una estructura relacionada con la otra. Entonces no podemos trabajar nunca aisladamente, sino en conjunto. Si bien hay un síntoma en una parte del cuerpo, hay que tratar globalmente al cuerpo. Claro, muchas veces atacamos directamente a donde aparece el dolor y no estudiamos cuál es el origen. Exactamente, y generalmente donde está el dolor no es la causa principal, sino que vino de otro lado, más lejos o más cercano, pero no es ese. Porque cuando hay un problema, el cuerpo trata de bloquearlo para que cuidarlo, entonces sobresolicita por arriba o por abajo y termina doliendo a distancia. Muchas veces cuando llevan estas consultas llegan al consultorio de un kinesiólogo y en este caso al tuyo, vienen con algo que desconocen, digamos, ¿cómo llegan allí? ¿Recurren por un dolor superficial que después en realidad ustedes hacen todo un seguimiento? ¿Cómo viene ese descubrimiento de esa globalización de la persona? Bien, bueno, se hace una evaluación muy exhaustiva en la que se escucha al paciente con respecto a todos los problemas que lo aquejan y por el dolor que vino, y se va evaluando sector por sector para sacar conclusiones, se atiende y se vuelve a evaluar para ver cómo resultó el tratamiento. Entonces, al final se trabaja todo el cuerpo. Y en ese sentido, contarnos cómo viene a aportar la osteopatía otra mirada. Hoy vemos que los kinesiólogos tienen diferentes herramientas para trabajar sobre el cuerpo. Sí. En la tuya específicamente, ¿cómo vienen dando los resultados? ¿Cómo llegan al mejor resultado? Bueno, como son terapias manuales, no se utilizan aparatos, funciona muy bien. Justamente se cita al paciente entre una semana, cada 15 días y funciona muy bien. Volviendo al tema de los principios, otro de los principios importantes es la ley de la arteria, por ejemplo, que habla de que si el cuerpo tiene una buena circulación en todo el cuerpo, no aparece la enfermedad. Entonces, también es importante la evaluación global, justamente. Y en ese sentido, ¿cuáles son las recomendaciones para apuntar a ese principio en especial? Bueno, se hacen ciertas evaluaciones en las que se pone en evidencia la circulación o justamente donde le duele hay un bloqueo de circulación y, bueno, se utilizan herramientas para tratar de restituir ese problema, justamente. Siempre con la ley del no dolor, tratando de que el paciente no le duela, porque si no hay que cambiar de técnicas. Hay muchas herramientas, es una carrera de 5 años, después de ser kinesiólogo uno estudia este posgrado, en el que las herramientas son innumerables, entonces por ahí a una persona le funciona una, a otra herramienta, y bueno, esa forma. Además, siempre en este espacio que tenemos, a lo que apuntamos es que tienen que recurrir a un profesional que estudia para ese tipo de cosas, porque muchas veces hoy se distorsiona con gente que hace cursos y con eso ya se dedica o publicita que atiende o ataca diferentes patologías, pero no son médicos, no son profesionales. Exactamente, es fundamental lo que decís porque nosotros vemos anatomía, por ejemplo, en la carrera de grado, pero en este posgrado se profundiza hasta el triple
Y es fundamental porque si no sabes bien la anatomía, uno no sabe cómo tratar. Y para no tocar de la manera incorrecta hay que saber mucha anatomía y estudiar muchos años más. ¿Cómo recomiendan al paciente el mejor tratamiento? Porque siempre a lo que queremos evitarle, escaparle es al dolor. Exactamente. Siempre. ¿Cómo logran eso? Bueno, aparte del tratamiento es, porque nosotros atendemos al paciente durante 1 hora o lo que dure la sesión, pero si después en su casa las 23 horas restantes no tiene una conducta adecuada, va a volver a estar como antes. Entonces también la educación del paciente pasa por la prevención o por los ejercicios que se le da para el cuidado, conciencia de la postura, del cuerpo, alimentación, las horas de que se duerme, es un 20% de cada lado. Y es complicado porque hoy dormimos poco, tenemos pésimas posturas. Sí. ¿Logran cambiar esas culturas, esos hábitos sobre todo? Y se va logrando de a poco. Por suerte sí, porque justamente la persona no quiere tener dolor, entonces te escucha y trata de aportar lo suyo en lo posible y en el momento que está cada uno también tiene que ver, ¿no? Pero bueno, sí, es como que sí, se va logrando de a poco. Y en ese sentido hablamos de 2 principios. ¿Cuáles otros 2 hay? Bien, tenemos el de la estructura gobierna la función, en el que habla de que, por ejemplo, la estructura vendría a ser huesos, músculo, esqueleto, todas las partes del cuerpo. Y la función es justamente cómo se mueve cada parte o las vísceras que alojan esas estructuras. Entonces, si no tenemos un esqueleto o una estructura correcta, la función va a estar alterada. Lo mismo que al revés, si tenemos una función que no está correcta, va a terminar alterando la estructura. Entonces, por eso la idea es el de ir descubriendo de dónde viene el problema y tratar en globalidad. ¿Y el cuarto principio? Y el cuarto principio que habla de que el ser humano es un conjunto de cuerpo, mente y espíritu. Y no lo podemos dejar de lado porque, por ejemplo, vos venís y estás con muchos problemas laborales. Entonces tenés un estrés y eso ya te condiciona a que vos tomes una determinada postura por tu preocupación. Y entonces ahí ya me estás alterando la estructura, justamente el esqueleto y también la función. Y bueno, y obviamente no descansarás bien. Claro, es como que se suma todo. Entonces por eso son 4 principios que son muy lógicos. Y no hay que olvidarse de ninguno y tratar en globalidad porque todo tiene que ver con todo. Una estructura está vecina a la otra y si se mueve esta, mueve la otra y así con todo el cuerpo. ¿Cuáles son los casos que más consultas tienen o por qué casos tienen más consultas? Y bueno, mucho por el tema de oficinistas, las 8 horas que uno está sentado, estrés o que duermen poco, problemas en toda la columna y también hay muchos problemas viscerales. Por ejemplo, falta de movilidad en el hígado, estreñimiento, y eso tiene que ver con la columna. Entonces por eso es fundamental también, uno por ahí no cree, una víscera me va a dar dolor, pero sí, eso tiene que ver justamente con la columna porque en la columna es donde sale la raíz nerviosa que le va a dar la movilidad a esa víscera y bueno, entonces es fundamental también tratarlo. Y en ese sentido hay mucha gente que nos debe estar mirando y no sabe que tiene alguno de todos los síntomas por los que debe consultar a un kinesiólogo o un médico que te derive a un kinesiólogo. ¿Qué síntomas aparecen? Bueno, el dolor principalmente, falta de movilidad, hay muchos dolores de cabeza que pueden venir por problemas viscerales o de miembros inferiores. Cuando te dicen se me adormecen los dedos o se me entumece un músculo. Exactamente, y eso tiene que ver en la que sale todo de la columna cervical, dorsal o lumbar, depende del sector. Pero de ahí es como que sale todo y se va irradiando de acuerdo al nivel. Y entonces como que lo más común es la parte cervical, dorsal, lumbar también, depende de si hay sobrepeso en la persona o si tiene una mala postura al sentarse. Estamos en Kinesio Noticias conversando con la kinesióloga Priscila Tur, hablando de osteopatía, esto que hoy hace ver a la persona como un ser global, que en realidad debería ser siempre, pero en este caso la ciencia va avanzando y de esa manera va entendiendo que no siempre se ataca solamente al lugar donde nos duele, sino se va profundizando el porqué. La osteopatía también habla de lo natural, sobre todas las cosas y de lo manual. ¿Qué técnicas manuales utilizan? Bueno, hay técnicas de bombeo, que en lo que se busca restituir
la ley de la arteria justamente, articulatorias, miofaciales, stretching, es amplio, es muy amplio. Y, repito, todo siguiendo la ley de no dolor. ¿Y cómo surge este interés por la osteopatía, por esa rama de la kinesiología, por profundizar esos aspectos? Surge porque tengo colegas amigos que lo habían estudiado y que les daba mucho resultado, y principalmente por cómo se toma el ser humano en la globalidad y que no se deja de lado la parte emocional. Y en ese sentido, ¿cuánto lleva un tratamiento a través de este método? Bueno, es muy relativo porque cada cuerpo, viste, no es como un libro, sino es una historia particular. Entonces puede ser 1 mes, 2, 3, depende. No se puede determinar un tiempo exacto. Sí se lo va citando cada 1 semana, cada 2, cada 1 mes, de acuerdo a los estímulos que necesita que uno le aplique. Porque uno le aplica un estímulo al cuerpo en la terapia y después el cuerpo tiene que adaptarse a eso. Ya el cuerpo viene adaptado de acuerdo al problema que vos tenés, se adapta, tiene la capacidad de adaptarse continuamente al medio donde vive. Entonces cuando uno aplica un estímulo, tiene que volver a adaptarse a ese estímulo. Me faltó un principio, me parece que el último principio es el que tiene el cuerpo, el poder de la autocuración y la autorregulación. Sí, ese no, y es muy interesante. Exactamente, tenemos un medio interno que está alerta todo el tiempo y trata de curarse por sí solo. Trata de lograr el equilibrio con temperatura, con los fluidos, por todos medios, para tener la homeostasis, que es justamente el equilibrio interno del cuerpo. Es complicado encontrarlo. Es complicado, pero se puede, siempre que uno quiera hacerlo consciente y ocuparse del tema. ¿Cuáles son los pacientes que son más comprometidos, que hacen las cosas que notás, que además de eso que le practican ustedes en el consultorio, van a su vida cotidiana y llevan la conducta correspondiente? La gente que le gusta hacer deporte o la gente que está en un momento de su vida en la que se da cuenta que su cuerpo es su templo de vida y que tiene que rendir a través de su cuerpo y hace consciente esa parte. Y en ese sentido, los oficinistas, que hoy es una de las tareas que, como decís, a veces no adoptan las mejores conductas, ¿qué problemas plantea o por qué van al consultorio? Y bueno, por estrés, hay gente que viene por dolor visceral y es por una mala postura, o cervicalgias, dorsalgias o lumbalgias incluso, como que es el aparato locomotor es lo más común. Pero va muy de la mano la parte visceral también. Capaz que no lo sabían ellos y cuando uno los va evaluando, sí, me duele acá, te van diciendo y van descubriendo y van también teniendo una relación y una coherencia, un síntoma con el otro. Hay gente joven que va a hacer las mismas consultas, porque uno siempre cree que después que pasamos cierta edad es cuando empiezan estos planteos. Y en realidad muchas veces hay chicos jóvenes que adoptan malas posturas también por el tema hoy de la tecnología incorporada a nuestras vidas. Exactamente, eso nos arruinó todo. Por un lado, por el otro lado nos dio muchos beneficios. Y mucho más trabajo también. Sí, a nosotros más trabajo también. Hay de todo tipo de edades. Hay deportistas que aunque estén muy bien físicamente también acuden, hay chicos jóvenes y tiene que ver la computadora, el celular, el sedentarismo justamente, los que no realizan deportes, sí, es variado. Y en esto la alimentación, que ustedes también lo toman al ver la osteopatía como la globalidad del tema, la mala alimentación, ¿cuánto influye en nuestro cuerpo y en nuestros músculos, en nuestras articulaciones? Muchísimo, muchísimo, porque si no tenemos comida limpia es como que uno gasta más o gasta, no tiene la fuerza ni se siente fuerte ni está más débil para todas sus actividades. Por eso lo ideal es alimentarse cada 3 horas, evitar las harinas, todo lo que sabemos que no aporta, la sal, mucha sal, todo eso. Para que el cuerpo esté en un modo económico, o sea, que no tenga que... es como un motor. Exactamente, hacer esfuerzos para estar bien. Y las horas de dormir, ni hablar. 8 horas, que es el momento, o 7 dentro de todo lo posible, que es el momento donde repara el cuerpo cuando uno duerme y no está pidiéndole otras funciones. La posición a la hora de dormir también es importante, porque si dormimos en una posición en donde no se respeta las 3 curvaturas de la columna, ya estamos haciendo bloqueos y no hay buena circulación, bueno, y todo lo que ya hablamos con respecto a los principios.
En un ratito vamos a una pausa, vamos a hablar de esto, de cómo debemos dormir bien, cómo es la mejor postura, ya que vamos a estar en la computadora y tenemos que dejar que nuestros hijos estén porque si no es una pelea, cómo se logra todo esto. De acuerdo. Pero en un ratito. Ya volvemos aquí en Kinesia Noticias. Y estamos aquí nuevamente después de la pausa en Kinesio Noticias, en este caso con la osteópata Priscila Turn, que nos viene a hablar de esto, de la globalidad del ser humano, si se engancharon recién, cosas muy interesantes respecto a las posturas y sobre todo respecto al descanso. Hoy es complicado dormir 8 horas. El fin de semana por ahí las encontramos esas 8 horas, pero durante la semana se complica. ¿Cómo se hace para aprovechar las horas de sueño con una buena postura? Bueno, lo ideal es dormir, primero tener una cama dura y una almohada que la cabeza no quede ni más abajo ni más arriba que el resto de la columna. Entonces lo que deberíamos evitar es dormir boca abajo, porque al dormir boca abajo ya tenemos la cabeza inclinada hacia un costado para poder respirar, tenemos una curvatura que un lado está cortado, el otro está más alargado, músculos más cortos, más estirados, y de ahí compensa el resto de la columna con otras curvaturas. Entonces lo ideal, a la vez de que se aumentan las curvaturas, por ejemplo, cervicales y las tres, la cifosis dorsal también y la curvatura lumbar también se aumenta, cuando a una persona le duele la cintura, le agrava el problema. Entonces la idea es dormir o boca arriba o de costado. Lo ideal, si uno duerme boca arriba, es tratar de aplanar la zona lumbar. Se deberían colocar almohadones a la altura de debajo de las rodillas para eso. Pero bueno, por ahí es que se hace frío, es muy engorroso, sino la postura de costado. Es decir, de las tres la ideal es la de costado. De costado es la ideal y evitar boca abajo, fundamentalmente. Y en ese sentido, ¿cómo se selecciona una buena almohada? Bueno, las almohadas con las formas cervicales o las otras que adaptan la forma, el peso de la cabeza, pueden ser. Y hay que probarlas porque por ahí a algunas personas les es más cómodas unas y a otras otro tipo. Pero siempre respetando el principio de que la cabeza no que esté ni más abajo ni más arriba que el resto de la columna. Y en cuanto a que decíamos, muchas horas en la computadora de los adolescentes, de los chicos, no solo adolescentes y también de los adultos que hoy están muy enganchados con el tema de redes sociales y están durante muchas horas sentados, ¿cuál es la mejor postura? Y el tema de las sillas, también de eso que no debe ser menor. Exactamente, bueno, debemos tener la espalda apoyada en el respaldar de la silla, o sea que la cola va bien atrás y me apoyo, cosa que no tenga que estar haciendo fuerza para estar erguida y derecho, porque uno tiende a inclinarse hacia adelante, tal vez incluso trabajando por olvidarse por el objetivo laboral, su postura. Claro. Entonces, bueno, lo ideal es estar apoyado en el respaldar de la silla. Que todos los elementos queden cerca, acercarse, la silla, a la computadora, al lugar de trabajo. Claro, y que se respeten los ejes. Por ejemplo, la muñeca, que esté derechito, no que quede ni más arriba ni más abajo, usar una almohadilla, el codo también, el monitor que quede a una altura en el que ni quede me horizontal. tengo que estirar, ni me tengo que agachar. Exactamente, con una mirada horizontal. Bueno, eso como principal, las piernas también dobladas, uno se puede poner un banquito abajo para levantarlas. Y lo ideal que yo les recomiendo mucho a mis pacientes, les digo, yo sé que por ahí es complicado, pero se puede. Por 8 horas de trabajo, 9, que por cada hora se pongan un recordatorio y paren 3 minutos para darle movilidad al Eso le iba a cuerpo. preguntar, ¿cuánto tiempo tenemos que permanecer en la misma postura o frente a algo y cuánto tenemos que interrumpir? Bueno, lo ideal es toda postura prolongada hasta una buena, lo estático es como que no es bueno. Hay que tener movimiento, justamente es la clave de la salud, el movimiento. Entonces, ni mucho estático ni mucho movimiento, un equilibrio. En las empresas generalmente tienen la gimnasia, pero por ahí es poco tiempo. Antes que nada es y sirve, pero bueno, yo les agrego a mis pacientes que van a notar una diferencia sumado en días, meses, años, si durante la jornada laboral paran por hora, se levantan a ir al baño o hacer simplemente movilizaciones de todo el cuerpo. Estiramientos y que no permanecer en la misma postura. Exactamente. Y eso que mencionaba recién de si logramos esos hábitos,
marcar cómo es la postura al dormir, cómo sentarnos correctamente, y ese descanso es interrumpir el momento de estar estáticos. ¿Se notan los progresos? Sí, 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 con tan poco, sumado en el tiempo, con constancia, se notan. Se notan y las personas después, yo tengo pacientes que, por ejemplo, después de un periodo agudo de dolor y de tratamiento, vienen a hacer como un mantenimiento. Entonces, en lugar de venir en un periodo agudo, vienen para seguir estando bien, sin estar con tanto dolor, y 3 veces al año capaz, o 2. Esperan 2 o 3 meses, pero justamente por tener todo ese hábito incorporado nuevamente. Y se dio para el otro lado, digo, para el otro extremo, que hoy tanto esto de fomentar la buena vida, el ejercicio y demás, hay personas que se transforman en deportistas aunque sean amateur y van con esos problemas al consultorio por Sí. exceso de actividad física. Exactamente, que la diferencia de un deportista profesional a un amateur es la preparación física, justamente, porque no hay tiempo en un amateur. Lo hace por placer y bueno, y por ahí hay que darle importancia a la entrada en calor, a la preparación física, todos con objetivos como en un deportista profesional. Entonces, claro, surgen las lesiones por no haber elongado antes, o por no haber elongado después, o por estar frío y entrar a jugar, no entrar bien en calor. Y sí, son consultas frecuentes. Y en ese sentido, se recuperan, están bien porque fueron del kinesiólogo, hicieron todos los deberes, se comportaron correctamente, pero nos olvidamos al tiempo, recurrimos a todo lo que veníamos haciendo mal. ¿Pasa eso que Sí, vuelve al también. consultorio y dice, doctora, me olvidé de todo? Exactamente. Y ahí volvemos, bueno, no importa, se vuelve a explicar y así hasta que el paciente aprenda. Y en Así ese que no hay sentido, la osteopatía viene a articular con otras herramientas de la misma kinesiología. Sí, sí. Son 2 cosas distintas y las 2 dan muy buenos resultados, porque por ejemplo en kinesiología uno asiste todos los días, del osteópata uno va un poco más aisladamente. Pero yo lo complemento mucho con ejercicios de prevención o que le doy al paciente después de la sesión, o de prevención o de tratamiento, que también forman parte de la kinesiología. Y en ese sentido, denos algún secreto para quienes nos están mirando ahora, de algún ejercicio que podemos hacer y nos viene bien a todos. Bueno, por ejemplo, dentro de las consultas frecuentes del dolor lumbar, lo ideal es tener un fortalecimiento de la zona abdominal para evitar ese dolor. Entonces, por ejemplo, ponerse boca arriba, con las piernas flexionadas y simplemente con el abdomen hacer una presión contra el piso, por ejemplo. Estoy haciendo una contracción isométrica abdominal y estoy ayudando a revertir la curvatura lumbar y evitar un poco el dolor cuando hay ciáticos o problemas en esa zona lumbar. Muchas personas van al gimnasio y después recurren al kinesiólogo porque hicieron alguna determinada actividad que no les correspondía por o tener algún problema o alguna contracción en el músculo, o aparece algún problema por hacer alguna mal ejercicio, digo, o sobrecarga, sobre todo sobrecarga cuando queremos de golpe pasar a estar espectaculares. ¿También tienen esas consultas? Sí, hay también esas consultas. Lo ideal sería que los gimnasios empiecen también a tener profesionales, kinesiólogos o preparadores físicos o profes de educación física, pero en el que se mire bien al paciente, porque por ahí hay mucha gente y uno se manda solo y es peligroso. La idea es estar asistido y si no, preguntar para no hacer mal las cosas. Pero es común recibir gente por haber hecho un mal esfuerzo o mal movimiento. Y en ese sentido, muchas veces también los problemas aparecen cuando venimos más grandes y nos estancamos. Que las personas que nunca fueron un kinesiólogo y cuando son grandes empiezan a aparecer los problemas, también puede ser por esto de pasar de estar activo a pasivo. ¿Encuentran esos casos? Sí, existen muchos casos también de este modo, en el que simplemente salir a caminar ya es una actividad, no hace falta estar adentro de un gimnasio. Tiene que ser algo que al paciente le guste, porque si no lo va a dejar. Y la idea es la constancia y en el tiempo para ver resultados también. Yo les digo siempre que elijan la actividad que les guste y que lo hagan. Si por ahí se cansan y quieren cambiar, prueben otra cosa, pero no forzar algo que no nos gusta. No, porque a lo mejor el médico siempre recomienda natación, que es buenísimo, pero si el paciente no le gusta, no lo va a hacer. Entonces la idea es que encuentre su pasión o lo que le guste hacer, bueno, y ahí ver o adaptarlo. Otra cosa que les digo siempre es que suponete que van a pilates, por ejemplo.
Y tengo muchos casos de pacientes que llegan con problemas por un ejercicio de pilates. No es que pilates les hace mal, es que si ellos un ejercicio no lo pueden hacer, no es que no pueden hacer, sino una adaptación de ese ejercicio, o eso no hacerlo y hacer el resto, que suma antes que no hacer la actividad. Pero uno por ahí se enoja y culpa Sí, como la culpa actividad. la actividad. Y no, todo es adaptable, hay gente que puede hacer todo, gente que no. Por eso es fundamental indagar, preguntar y tener profesionales en cada actividad que estén acordes a la situación. ¿Y cómo viene el tema de la capacitación para ustedes? Digo, ¿viene avanzando también esta técnica, esto de ser de dedicarse a esta parte de la kinesiología? ¿También ha avanzado? Sí, últimamente, sí, gracias a Dios, hay muchos cursos, posgrados, se habla mucho de terapias manuales, de tratamientos globales, integrales, gracias a Dios, sí. Y hoy la gente sabe que, digamos, que el kinesiólogo que se dedica a esto, que hace esta práctica, digamos, recurren al kinesiólogo. Esa es la pregunta, porque muchas veces decíamos, todos estos centros que se abren, en donde por allí te ofrecen una mejoría no solo desde el dolor, sino también desde lo estético, por ahí juega una mala pasada o algo contraproducente. Sí, sí. Y sí, vamos teniendo cada vez más pacientes porque por más que por ahí hay cursos de masajistas solamente, que no avalan la cantidad de años de estudio, la gente asistirá, pero después se da cuenta que no les da resultado y terminan recurriendo a un profesional matriculado y que tenga especialidades y estudios. Repasamos, ¿cuánto dura una sesión con el osteópata? Digo, porque la gente también con todo esto de correr, por ahí se viene postergando ir a la consulta y después al tratamiento por el tiempo. Sí, bueno, no es exacta, pero puede ser 1 hora o más la primera sesión porque uno escucha al paciente, hace la historia clínica, pero aproximadamente es entre 40 a 45 minutos a 1 hora aproximadamente, puede ser un poco más. ¿Y cumplen con los tratamientos? Digo, ¿finalizan, comienzan y terminan los tratamientos? Sí, son muy pocos los que no. Pero gracias a Dios sí, porque ven que les da resultados, entonces ya te piden la próxima sesión, te esperan, te preguntan y se ven los resultados. Y después de eso es como otro tipo de disciplina en donde cada tanto les recomiendan al paciente que vuelva para hacer esto, para ver cómo ha progresado, cómo continúa su vida, o no, o es solamente cuando aparece el dolor, ustedes indagan y llevan a cabo el tratamiento. No, pueden venir en cualquier momento, porque siempre está bueno ver cómo está el organismo y siempre tenemos un problema que otro. Entonces la idea es concientizar a los pacientes que en el dolor mínimo, que no esperen al dolor agudo a asistir, porque uno por ahí lo aguanta, porque dice, no, ya se me va a pasar. Porque uno le da otras explicaciones. Exactamente, y el cuerpo está avisando. El dolor es un aviso que te está hablando el cuerpo de que hay algo que no anda bien. Es el momento indicado para asistir al médico, al kinesiólogo, al osteópata, a donde uno quiera ir para tratar, porque si no, cuando uno se trata igual, pero se gana tiempo, o sea, más conciencia corporal, justamente. Y en ese sentido, ¿quién los deriva hacia ustedes? Bueno, los médicos, yo tengo médicos amigos que están muy abiertos al tema de la osteopatía y derivan. Si no, el paciente cae solo, no es necesario que sí o sí. Pueden ser de primera consulta. Exactamente. Nosotros siempre les recomendamos que visiten al médico, de todas formas, y también nosotros les pedimos todos los estudios que tengan cuando asisten a la primera sesión, para ver cómo está, dónde estamos parados, justamente. Muchísimas gracias. Vino bien para todos, porque ¿quién no duerme menos de 8 horas? ¿Quiénes no están mucho tiempo en una computadora? Y todos estos secretos, primero para saber cómo mejorar y cambiar los hábitos, pero después también para poder recurrir hacia el profesional que les va a solucionar en realidad todos estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estuvimos aquí en Kinesio Noticias. Hasta la próxima, nos volvemos a encontrar.